Pero la pregunta es, cuando una persona fallece, los fondos que tenían en el banco no desaparecen. Pero la pregunta es, ¿cómo se reclaman esos fondos? ¿Y quién mejor para responder esta pregunta que Félix Paredes, abogado experto en estos procedimientos? Félix, ¿cómo estás? Muy bien, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. La pregunta es, ¿cómo se reclaman estos fondos? Mira, la primera cosa que decir es que las personas o los familiares de una persona fallecida tiene dos vías para reclamar los fondos ante una entidad de intermediación financiera. Una es a través de la superintendencia de banco, existe lo que es la oficina de atención al usuario, y lo otro es directamente a través de la entidad de intermediación financiera cuando sabe qué entidad su familiar o en qué entidad su familiar tiene algún producto financiero. Entonces, para eso existen requisitos, entre los cuales está obviamente la copia de la cédula del fallecido, el acta de defunción original y documentos que puedan evidenciar esa relación directa con la persona fallecida. Dígase el acta de nacimiento en el caso de los hijos y de los padres y el acta de matrimonio en el caso de la esposa o el esposo. Dijimos que quienes pueden reclamar esos fondos es un familiar con un vínculo directo. Es correcto, es correcto. Con mi punto de vista, yo siempre recomiendo a los familiares hacerlo a través de la superintendencia de bancos. ¿Por qué? Porque a través de la superintendencia de banco y cumpliendo con los requerimientos establecidos, que es obviamente tener los documentos que ya les mencioné, esa persona hace una solicitud llenando un formulario ante la superintendencia de banco y lo que hace la superintendencia de banco es canalizar esa solicitud a todo el sistema financiero. Imagínate, nosotros contamos con más de 18 entidades de intermediación financiera en el país y es más fácil tener una vía de comunicación con todas las entidades que el familiar tenerse que dirigir a cada entidad para saber si su familiar tiene algún producto financiero. Entonces, esa es la primera vía, solicitar a través de la superintendencia la información de si su familiar tiene productos a través del sistema y en un plazo de aproximadamente 60 días, que es lo que establece a través de su página de internet, pues la superintendencia de banco les va a dar una respuesta de en cuáles entidades de todo el sistema ese familiar que falleció pues tiene algún producto financiero para que posteriormente pues ese familiar se dirija ya a ese banco y haga su proceso correspondiente. Una persona que tiene un familiar que lamentablemente falleció, solamente se tiene que dirigir a la superintendencia de bancos. La superintendencia le va a decir en cuáles entidades tenía esa persona fondos y ahí entonces ya en esas entidades se le va a dar la respuesta, va a llenar los formularios que requieran. Una pregunta. ¿Para una persona hacer ese procedimiento necesita estar asistido por un abogado o puede hacerlo de manera individual? Mira, excelente la pregunta. Realmente no es necesario estar asistido por un abogado. Por lo regular se contrata a un profesional del derecho porque muchas veces las personas en medio del duelo no tienen el tiempo y desconocen de cómo hacer el procedimiento, pero existen las dos vías. El familiar directamente puede dirigirse al banco una vez ya tenga la información o puede hacerlo a través de un abogado. Lo único es que en el caso de apoderar a un abogado, pues se debe de cumplir con el requerimiento legal, que es contar con el poder de representación que esté debidamente firmado y notarizado y legalizado, y ya el abogado pues ahí con todos los requerimientos que mencionamos se dirige al banco, somete digamos que la instancia correspondiente para hacerle reclamo de los fondos directamente en el banco. Aquí lo importante es que este sería el único documento que se añade, pero los mismos documentos que requiere la superintendencia de bancos para hacer la solicitud a las demás entidades financieras de donde existen productos, esos son los mismos documentos que se van a utilizar en el banco o que la persona va a utilizar en el banco para que ya la entidad financiera pues haga su proceso y en un plazo que se determine entregar los fondos al familiar que le corresponda entregarse. Por lo regular, ¿qué tiempo, por lo regular y de manera genérica, en promedio, qué tiempo se toma el banco para dar respuesta de estos fondos? O sea, para
entregar el dinero a los familiares? Mira, son dos procesos. Por lo regular se da una certificación, que esa certificación puede tardar, de acuerdo a las políticas internas que tenga cada entidad financiera, puede tardar de 5 días máximo, a veces puede tardar más. Todo depende, como te digo, de los procedimientos internos que tenga las entidades, y ya para la entrega de los fondos se utiliza el mismo SLA o el mismo tiempo que dispone la Superintendencia de Banco, que puede tardar de 30 a 60 días, siempre y cuando la documentación esté correcta, todo esté en orden y que se pueda demostrar el vínculo directo que tenga esa persona y que es a quien le corresponde, porque puede darse el caso de que se requiere la determinación de heredero, por ejemplo, y en ese caso se requiere esa documentación para poder entregar los fondos, y el área de consultoría jurídica de ese banco se encarga de verificar esa documentación. Muchísimas gracias, Félix. Una vez entregados los documentos y verificada la información, la entidad financiera procederá con la entrega o distribución de los fondos conforme a la ley. Comparte esta información, que puede ser muy útil a cualquier persona que lamentablemente ha pasado por la pérdida de un familiar.